Boa noite a todos. É um prazer enorme tê-los aqui, hoje à noite, aqui na escola, aqui no INSPER, para um evento que tenho certeza será um evento extremamente agradável, importante e instrutivo. O INSPER, para quem nos conhece relativamente pouco, é uma instituição de ensino superior, sem fins lucrativos, cuja missão é dupla: educar pessoas para que possam transformar esse nosso país para melhor e gerar conhecimento, debate sobre temas importantes para o Brasil e para o mundo, tornando aqui um centro de efervescência de ideias e debates que também poderão ajudar nessa tarefa de melhorarmos o nosso país e, quer dizer, também o mundo. Essa é a nossa missão e hoje nós temos uma palestra aqui, um debate que certamente se insere perfeitamente dentro dessa nossa missão, que, quer dizer, será cumprida com louvor. Nós teremos aqui, seria ser escritor, jornalista, político, prêmio Nobel, assim por diante, que será melhor apresentado pela Patrícia Bianco, presidente do Instituto Palavra Aberta, mas, de qualquer maneira, é uma honra, é uma enorme satisfação termos aqui o doutor Mário Vargas Llosa, né, que será melhor apresentado posteriormente. O nosso modelo, para quem não nos conhece bem, é um modelo de uma universidade americana de primeira linha privada. Nós não temos, quer dizer, recursos públicos, somos sem fins lucrativos, então temos alguma isenção tributária, mas, na realidade, os nossos recursos são inteiramente privados. Então, para nós, é fundamental termos o apoio de diversos indivíduos, fundações, empresas e assim por diante nessa nossa tarefa. Para essa palestra, estamos tendo apoios importantes que gostaria de registrar e agradecer. O Instituto Palavra Aberta, primeiro, a BVMF, quer dizer, a BMF Bovespa, a FEComércio e eu gostaria de agradecer também a todos os outros que estão nos apoiando de alguma maneira. Uma dessas maneiras de apoiar é uma coisa que é comum nos Estados Unidos, que é o sistema de cátedras, que nós inauguramos praticamente aqui no INSPER, assim como temos sido, digamos, modéstia à parte, pioneiros em uma série de inovações, quer dizer, nessa área de apoio financeiro, dado pelo setor privado. Então, o Instituto Palavra Aberta, generosamente, doa uma cátedra ao professor Fernando Schuller, que irá participar posteriormente do debate com o doutor Vargas Llosa. Essa parceria tem o objetivo de fomentar a discussão acerca da liberdade de expressão, a liberdade política. E, como eu disse, quer dizer, o professor titular da cátedra é o professor Fernando Schuller, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, para abrir, então, e apresentar o doutor Vargas Llosa, eu chamaria a Patrícia Bianco, presidente do Instituto Palavra Aberta, a quem peço uma salva de palmas. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Essa noite muito especial, já é noite, né? Já são mais de 6, muito especial, tanto para o Palavra Aberta, como para a Cátedra INSPER Palavra Aberta de Liberdade de Expressão. Com muita alegria que eu abro hoje esse evento, recebendo aqui o Mário Vargas Llosa, escritor, Prêmio Nobel de Literatura, que vai nos brindar com uma palestra, no qual nós intitulamos de Histórias de Liberdade, em comemoração aos seus 80 anos. Quero também agradecer, saudar os membros do Conselho do Palavra Aberta, da diretoria do INSPER, do Conselho do INSPER, e todos aqui que nos brindam com a sua presença. É uma grande alegria para a gente também poder contar
com o apoio da BMF Bovespa e da FEComércio, que apoiam a cátedra e, desde o início, estão conosco nesse projeto, que é pioneiro, tanto para o INSPER como para o Palavra Aberta. Criar uma cátedra de defesa da liberdade de expressão numa escola de negócios é algo que, para nós, é muito importante. É fazer com que a nossa mensagem dessa promoção da defesa da liberdade de expressão, da livre iniciativa e de todas as formas de liberdade chegue àqueles que vão fazer o mundo dos negócios daqui a pouco. Então, eu gostaria muito também de agradecer essa parceria com a BMF e com a FEComércio. Como há um tempo atrás, no mês de março, nós tivemos aqui nesse mesmo espaço a presença do ministro Carlos Aires Brito, que também falou, e foi num dia emblemático, como é o dia de hoje. E, naquele dia, eu comentei que nós vivemos tempos de grande ebulição democrática no Brasil. E podemos afirmar que nunca tivemos tanta liberdade. Mas também vivemos tempos onde a defesa da liberdade, seja de expressão, de imprensa, de manifestação, se torna a cada dia mais importante. Como sempre digo, a promoção das liberdades é uma luta cotidiana, árdua e que tem que ser renovada diariamente. E este debate de hoje chega num momento essencial para todos nós. Momento de renovar as nossas crenças na democracia e de reforçar os pilares que a sustentam. Para tanto, temos que combater o aumento da intolerância daqueles que pregam o pensamento único e não aceitam as ideias divergentes. Temos que ser vigilantes e lutar contra as ameaças sofridas por profissionais de imprensa, jornalistas e veículos de comunicação. Hoje mesmo tivemos alguns exemplos. Temos que ressaltar que somente a partir de instituições sólidas e da imprensa livre, independente e forte que poderemos garantir a democracia em nosso país. E hoje teremos a oportunidade de ouvir e nos inspirar com uma das personalidades mais emblemáticas na defesa das liberdades na América Latina, o escritor Mário Vargas Llosa. Participante ativo do debate público e no enfrentamento de temas que afetam a todos, Vargas Llosa é um defensor ferrenho dos direitos humanos, da luta contra a censura, da liberdade crítica e da liberdade de expressão. E é com muita alegria e satisfação que convido ao palco o Prêmio Nobel de Literatura de 2010, Mário Vargas Llosa. Convido também para subir ao palco o professor Carlos Mello, do INSPER, e o professor Fernando Schiller, coordenador da cátedra INSPER Palavra Aberta. Antes de iniciarmos, só quero passar alguns lembretes. As perguntas, o nosso palestrante fará a sua palestra, depois nós teremos espaço para perguntas, essas perguntas poderão ser encaminhadas por escrito a uma das nossas recepcionistas que recolherão e trarão para nós aqui em cima. Gostaria de informar também que, em virtude a compromissos assumidos logo após o término dessa palestra, o escritor Mário Vargas Llosa não poderá ficar para autógrafos e fotografias. Com isso, eu passo a palavra ao Fernando para que ele abra os trabalhos. Muito obrigado e bom evento a todos. Bom, obrigado, Patrícia, pela apresentação, Cláudio. Uma satisfação. A gente tem, então, a dinâmica aqui é muito simples, né? Eu vou pedir que o Mário faça uma abertura, Mário, em torno de 30 minutos, total liberdade de tempo, conforme tu desejares. Depois a gente faz um ping-pong aqui. Talvez eu e o professor Carlos, cada um faz uma pergunta, uma provocação, e depois fica aberta a pergunta e um debate com todos vocês. Então, com a palavra, Mário. Pues ante todo agradezco mucho las palabras de bienvenida que acaban ustedes de escuchar y también la invitación a tener este diálogo con ustedes. Escuchando al rector y a Patricia, estaba recordando yo mi ingreso a la universidad en el año 1953. Yo entré a la Universidad de San Marcos, una de las más antiguas. Los sanmarquinos dicen que la más antigua de
de América Latina. Pero el año 53, incluso esa universidad que tenía una tradición de inconformismo, de rebeldía muy arraigada, no gozaba para nada de libertad. El Perú padecía una vez más en su historia una dictadura militar, la dictadura del general Odría, que había dado un golpe de Estado el año 1948 y había instalado un régimen sumamente represivo que mediante una ley llamada de Seguridad Interior de la República había abolido todos los partidos políticos y de hecho había abolido la política. No se podía hacer política en el Perú, incluso la palabra tenía una connotación delictuosa, hacer política parecía una actividad reñida con la ley, con el orden, con la seguridad. La única política que se concebía era una política clandestina, ilegal y, por supuesto, revolucionaria. La universidad estaba bajo vigilancia permanente del régimen. Había habido el año anterior, el año 1952, una huelga y la universidad había sido diezmada realmente por la represión. Había profesores y estudiantes que estaban en la cárcel, otros que estaban en el exilio y el jefe de la seguridad, que se llamaba Esparza Zañartu, había disfrazado policías de estudiantes para delatar cualquier movimiento político crítico del régimen. Esa es la universidad en la que yo entré a estudiar letras y derecho, y era pues una universidad donde la libertad había que buscarla en los libros, porque no existía ni en las cátedras ni en los patios de la universidad, solo en la clandestinidad. De todas maneras, recuerdo con cariño esos años porque leí mucho y aprendí mucho leyendo. Desde el punto de vista literario, la influencia más grande que yo tuve en esos años fue la de los novelistas norteamericanos. La Generación Perdida, Hemingway, Dos Pasos, Faulkner. A mí me marcaron, como creo que marcaron a los escritores de mi generación muy fuertemente. Nos dieron una idea de la novela, una idea de la escritura, de la técnica novelesca que nos marcó profundamente. Y desde el punto de vista de las ideas, la influencia más grande que yo recibí esos años fue la de los existencialistas franceses. La filosofía existencialista estaba muy de moda en el mundo, sobre todo el existencialismo francés, que era el que Francia exportaba a todas las lenguas, y creo que en América Latina la influencia fue tan grande en otros países como lo fue en el Perú. Yo leí con apasionamiento a los ensayistas franceses, a Sartre, a Merleau-Ponty, a Albert Camus, a Simone de Beauvoir, incluso al existencialista católico que era Gabriel Marcel, pero sobre todo la influencia mayor que recibí fue la de Sartre. Y Sartre fue para mí muy importante porque encontré leyéndolo una justificación para mi vocación literaria. Yo tenía dudas, como estoy seguro tenían muchos latinoamericanos, de si América Latina, países como los nuestros, eran compatibles con una vocación literaria. Países donde la inmensa mayoría de la población no leía, estaba completamente al margen de por razones económicas, por razones de cultura, al margen de los libros, donde quienes leían representaban una minoría a veces muy pequeña, insignificante. En ese contexto social tenía sentido dedicar la vida a escribir. ¿Cómo podía dedicar la vida a escribir una persona que nunca iba a poder vivir de la literatura, al que su vocación literaria iba a condenar a una cierta marginación? Bueno, pues estas dudas a mí, Sartre me dio una respuesta que las disiparon. Sobre todo
un ensayo de Sartre que tenía el título ¿Qué es la literatura? Situación 2. Era un libro que a mí me hizo vivir una situación de enorme entusiasmo, de enorme exaltación con mi propia vocación. ¿Qué nos decía Sartre? Sartre nos decía, la literatura no es algo gratuito. Cuando uno escribe, actúa. Las palabras son actos. A través de la literatura uno puede influir en la realidad y puede contribuir a cambiarla. Desde luego este efecto no es inmediato, este efecto es mediato. Un escritor no puede controlar enteramente las consecuencias de aquello que escribe, pero sí puede orientar de alguna manera aquello que escribe en determinada dirección para conseguir ciertos objetivos. Y, por ejemplo, en un país pobre, en un país con dictaduras, en un país con grandes desigualdades económicas, la literatura puede ser un instrumento para que haya una conciencia de esa problemática en el conjunto de la sociedad, no solamente en los lectores de esa sociedad, sino a través de la conducta de los lectores concientizados por la literatura sobre la problemática social, política, moral de esas sociedades. El conjunto de la sociedad puede sentirse impregnado e inducido a actuar en determinada dirección. Entonces, pues estas ideas eran enormemente estimulantes para quien tenía dudas de ejercer una vocación creativa, artística, en sociedades como la peruana, donde quienes realmente leían y se preocupaban de la vida cultural representaban una minoría, y una minoría muy, muy pequeña dentro del conjunto de la sociedad. Creo que la experiencia que yo tuve en esos años fue una experiencia muy compartida en América Latina, porque, como ustedes recordarán, los años 50, los años 60, fue una época de dictadores. América Latina, de un confín a otro confín, estaba llena de dictaduras militares. Los países que tenían democracias se contaban con los dedos de una mano y sobraban incluso, pues, Chile, Costa Rica, Uruguay, y pare usted de contar, porque en las otras sociedades las democracias eran muy efímeras, generalmente colapsaba por obra de los regímenes militares, y no había en América Latina un sustento social fuerte para que las democracias perduraran, se fortalecieran. La derecha no creía en la democracia, veía la democracia con gran desconfianza, pensaba que si la sociedad se abría al voto de todos, al voto universal, el peligro de que la izquierda subiera al poder era muy grande, y con la izquierda en el poder pues iba a desaparecer todo aquello que la derecha quería conservar. Y la izquierda tampoco era democrática. La izquierda veía en la democracia la máscara de la explotación, creía que la democracia era puramente formal, la democracia era una democracia entre comillas. ¿Qué clase de democracia podía ser esa representada por Estados Unidos, que en esos años, que eran los años de la Guerra Fría, pensaba que su retaguardia, que era América Latina, estaba mucho mejor preservada contra el comunismo con dictaduras como la de Trujillo, la de Somoza, la de Stroessner, la de Pérez Jiménez, o la de Odría en el Perú? Casi todos esos dictadores habían sido condecorados por Estados Unidos. ¿Cómo podía la izquierda creer en la democracia? La izquierda creía en la revolución, creía que la democracia, si llegaba, era un camino para alcanzar el ideal. Y el ideal pues era la Unión Soviética, la revolución socialista, la revolución marxista-leninista. Mi generación estuvo muy marcada por eso. Y yo creí en un momento de mi juventud que efectivamente el camino era ese, el camino era llegar al comunismo, llegar al socialismo radical, marxista-leninista. Durante un año milité en el Partido Comunista, y a mí me salvó de caer en el
dogmatismo marxista-leninista, justamente la lectura de los existencialistas, la lectura de Sartre, a quien yo leía con tanto fervor que a mí me pusieron mis amigos un seudónimo, que era el Sartrecillo Valiente. Bueno, en las discusiones en el seno del grupo Cahuide, que era el nombre con el que el Partido Comunista trataba de resucitar después de haber sido reprimido con gran brutalidad por la dictadura de Odría, teníamos discusiones muy fuertes y, digamos, en esas discusiones pues yo utilizaba siempre los argumentos de Sartre o de Camus en contra del marxismo-leninismo, ¿no? Me acuerdo mucho las tesis de Sartre, que decía se puede aceptar el materialismo histórico. El materialismo histórico incluso es el horizonte filosófico de nuestro tiempo, pero lo que no se puede aceptar es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es un mecanicismo completamente anacrónico en el pensamiento filosófico de nuestro tiempo, y el marxismo en eso está absolutamente fuera de la realidad intelectual, fuera de la verdad intelectual. Nosotros en la fracción, en Cahuide, en la fracción universitaria de Cahuide, pues teníamos muy intensas discusiones sobre eso, y yo recuerdo que eso puede darles a ustedes una idea de los extremos de sectarismo a los que podíamos llegar los comunistas estalinistas de la América Latina de esos años. En una de esas discusiones en que yo defendía a Gide, yo había leído los alimentos terrestres de Gide con gran entusiasmo. Natanael, yo te enseñaré el fervor. Bueno, y había criticado mucho una novela que era un ejemplo del realismo socialista que defendía pues, la política cultural soviética. Así se templó el acero de Nicolás Ostrovsky, un libro que a mí me había aburrido espantosamente, y en las discusiones en el círculo lo dije así. Y entonces uno de mis camaradas, que se llamaba Félix Arias, de pronto me dijo esta sentencia atroz. Me dijo, Mario, tú eres un subhombre. Que creo que es la cosa más terrible que le pueden decir a una persona. No haber llegado a hombre, haberse quedado en un subhombre, por creer que Gide era mejor que Nicolás Ostrovsky. Bueno, yo me aparté del Partido Comunista al año de estar militando allí, en razón fundamentalmente del sectarismo, y porque yo veía una incompatibilidad total en el tipo de literatura que yo quería hacer y el tipo de literatura que el partido proponía, defendía en aquellos años. Pero no dejé de ser un hombre de izquierda, dejé de ser comunista, pero siempre estuve en esa época seducido por la idea de traer el paraíso a la tierra, que era la idea que estaba detrás de nuestra noción del comunismo. El paraíso se puede atraer a la tierra y eso es la sociedad perfecta, la sociedad de la absoluta igualdad, la sociedad de la absoluta fraternidad, de la absoluta solidaridad. Nosotros en Cahuide recitábamos un poema de Paul Éluard, que era una gran exaltación de la Unión Soviética, ¿no? ¿Conoces el país donde no existen las putas, los ladrones ni los curas? Bueno, no existían las putas, los ladrones y los curas, pero existían cosas bastante espantosas. Eso lo descubrí yo unos 10 años más tarde. Pero, digamos, lo que mantuvo mi izquierdismo muy radical en aquellos años fue Cuba. Y creo que también en eso mi generación fue profundamente impregnada de entusiasmo por el socialismo gracias a Cuba. He aquí una revolución que no pasaba por el Partido Comunista, pasaba por un movimiento, el del 26 de julio, que era un movimiento socialista y democrático. Veíamos en Cuba un socialismo que iba por fin, digamos, a conciliar la justicia social y la libertad, la diferencia, las opiniones diversas, ideas que rivalizaran en el seno de la revolución, sin que hubiera una ortodoxia rígida, una ortodoxia que castigara al heterodoxo, que no viera, digamos, en las críticas a un enemigo,
sino al quien quería contribuir enriqueciendo el debate ideológico. Esa era la idea que creo nos hicimos muchísimos jóvenes en aquellos años de fines de los 50, comienzos de los 60. Yo estuve por primera vez en Cuba el año 62, cuando la crisis de los cohetes. Yo era periodista en Francia y la radio-televisión francesa donde yo trabajaba me envió a Cuba para cubrir la crisis de los cohetes. Y el espectáculo que yo vi en Cuba fue emocionante, realmente emocionante. Parecía un pueblo entero completamente convencido de la justicia del socialismo que se estaba aplicando allí y que se disponía a defenderse de un ataque masivo de Estados Unidos. Los aviones norteamericanos, los Sabres, pasaban arrasando el malecón de La Habana y allí había unos chiquillos realmente con los pequeños cañones antiaéreos que llamaban las 4 bocas, esperando que se iniciara el bombardeo. En fin, era un clima que a mí me recordó mucho esa descripción que hace Orwell en el homenaje a Cataluña de lo que encontró en Barcelona cuando llegó para enrolarse como voluntario en la defensa de la República Española, que decía, pues por fin la palabra fraternidad, la palabra solidaridad parecieron encarnarse en las calles de Barcelona cuando yo vi todo un pueblo hermanado en un ideal, en la defensa de la República contra los fascistas. Pues es lo que yo creí ver en La Habana en octubre de 1962. Y entonces quedé muy ligado a la Revolución Cubana, me pidieron que formara parte de un comité, que era un comité de apoyo a la Casa de las Américas, donde había escritores latinoamericanos, varios. Y entonces en el curso de los años 60 fui a Cuba 5 veces a reuniones de este comité. Y en esas visitas periódicamente fui experimentando un desencanto. La realidad no se parecía al mito, la realidad estaba bastante distanciada del mito. A mediados de los años 60 hubo en Cuba, como algunos de los presentes recordarán, la creación de la SUMAP, que era una fórmula muy engañosa, unidades movilizables de apoyo a la producción. En realidad eran campos de concentración donde la revolución envió mezclados a contrarrevolucionarios, a los gusanos, a criminales comunes, a delincuentes y a homosexuales. Yo había conocido en Cuba un grupo de poetas, pintores, hombres y mujeres jóvenes, casi todos ellos, muchos de los cuales eran homosexuales y al mismo tiempo eran militantes muy convencidos de la revolución. Ellos veían en la revolución algo que no solamente iba a traer justicia social para los campesinos, para los obreros, sino también para las minorías sexuales. Y esta idea, digamos, ingenua e idealista fue brutalmente cortada con la creación de la SUMAP. Casi todos ellos fueron enviados a estos campos de concentración, hubo suicidios entre ellos, en fin. Fue la primera vez que yo tuve un verdadero shock ideológico, ético, con lo que ocurría en Cuba y con mi solidaridad hacia la Revolución Cubana. Y escribí una carta a Fidel Castro privada. Yo no me atreví a hacer públicas todavía mis críticas a la revolución por la idea muy arraigada entonces de que no había que dar armas al enemigo, que las críticas que uno podía ver frente al comunismo, frente al socialismo, tenía que guardárselas para discutirlas solo en privado, para no dar armas al enemigo. Y entonces Fidel Castro convocó a un grupo de intelectuales, 10, 12, que habíamos hecho estas protestas o testimonios de sorpresa con lo que ocurría, a una reunión privada, una reunión que fue muy interesante, duró 12 horas. Durante 12 horas lo oímos hablar a Fidel. Fidel era una persona que no admitía interlocutores, solo oyentes, entonces hablaba él y, bueno, de vez en cuando alguno de nosotros podía meter una pregunta en los pequeños resquicios que dejaba, ¿no? Y durante 12 horas fue una experiencia muy impresionante, ver esta fuerza de la naturaleza hablando, subiéndose a la mesa, explicando cómo habían montado emboscadas en la Sierra Maestra contra
los soldados de Batista, lanzando tiros sobre dónde andaría el Che, dónde estaría el Che. El Che estaba desaparecido, no se sabía que estaba en Bolivia. Y en algún momento se pudo hablar de la SUMAP, ¿no? Y entonces nos dio una explicación que no era nada convincente. Decía que, hombre, que había un problema, que los hijos de los guajiros, los hijos de los campesinos que habían venido becados a La Habana, muchas veces habían sido víctimas de abusos por parte de lo que él llamaba los enfermitos, y que había que hacer algo para frenar esos abusos, y que si se habían cometido excesos en eso, pues se iban a corregir. Yo quedé muy impresionado con la personalidad de este caudillo, pero no convencido. Y muy poco después sufrí otro desencanto muy fuerte, que fue el apoyo que dio Cuba a la intervención de los países del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, donde un dirigente comunista con vocación democrática como Dubček había intentado reformar el sistema socialista para, como decía él, darle un rostro humano al socialismo. Bueno, pues este intento fue cortado brutalmente con la invasión que ordenó la Unión Soviética de los países del Pacto de Varsovia. Y que Cuba hubiera apoyado, digamos, esta invasión a mí me impresionó muchísimo, sobre todo tratándose de un país que estaba intentando hacer lo que quería hacer Cuba en el mundo occidental, crear un tipo de sistema diferente, distinto, ¿no? Y entonces es la primera vez que expresé, sí, públicamente, mediante un artículo que se llamó El socialismo y los tanques, mi discrepancia con Cuba. Pero todavía fui una vez más a Cuba. Esa fue la última vez que estuve allí, el año 71, cuando estaba a punto de estallar el caso Padilla. El caso Padilla ya quedó en el pasado, pero seguramente algunos de ustedes lo recordarán. Padilla era un poeta, muy buen poeta, dicho sea de paso, cubano, totalmente identificado con la revolución, al extremo que dejó de escribir poesía para dedicarse a trabajar por la revolución. Llegó a ser viceministro en el gobierno cubano, y un buen día, a fines de los años 60, comienzos de los 70, empezó a hacer unas críticas muy moderadas a la política cultural de la revolución, no a la revolución, sino a la política cultural. Y entonces cayeron sobre él anatemas, pero feroces, acusándolo de ser un disidente, acusándolo de ser un enemigo de la revolución. Y entonces, pues quienes conocíamos a Padilla y sabíamos hasta qué punto estaba identificado con la revolución, firmamos un manifiesto que firmaron muchísimos escritores que no eran comunistas, pero que apoyaban Cuba, como Sartre, como Moravia, como Susan Sontag. En fin, fue realmente un espectro muy amplio el que firmó este manifiesto. Y entonces salió Padilla de la cárcel a un acto en la Unión de Escritores de Cuba, donde se acusó de ser agente de la CIA y nos acusó a todos nosotros de ser agentes de la CIA. En fin, fue algo que parecía una caricatura de los juicios estalinistas de los años 30 contra los disidentes, en el que pues, muchos compañeros de Lenin fueron exterminados, fusilados, después de declararse en ese juicio grotesco agentes del nazismo y cosas así. Esto significó para mí el rompimiento definitivo con la Revolución Cubana y la recuperación de una libertad que hasta entonces no había tenido, con esa idea de que por más que uno tuviera críticas frente al socialismo, no debía hacerlas públicas para no convertirse en un instrumento del imperialismo, de Estados Unidos, de las fuerzas más retrógradas y reaccionarias. Fue una experiencia muy interesante porque yo quedé convertido en una especie de huérfano ideológico, ¿no? Había roto con el socialismo, pero no sabía qué cosa era. Y fue gracias a los libros, también esta vez, que poco a poco fui reivindicando ese sistema tan despreciado por la izquierda y por la extrema izquierda, que es la democracia. Me sirvieron muchos libros, pero quiero citar uno solo
que leí también como una enorme ayuda que llegaba para llenar el vacío ideológico en el que yo me sentía, que fue El opio de los intelectuales, de Raymond Aron. Un libro realmente extraordinario, sobre todo leído en esa época en la que tantos intelectuales del primer mundo y del tercer mundo se habían hecho marxistas, defendían el marxismo, defendían el modelo soviético. Y entonces Raymond Aron, que era un liberal, decía, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué los intelectuales, cuando se trata de comunismo, de socialismo, tienen esa visión tan absolutamente obstruida por el dogmatismo? Y entonces él daba allí unas razones muy interesantes. Él decía, los artistas, los intelectuales buscan la perfección en el arte, en la literatura, en las ideas, en las grandes construcciones filosóficas. Y el marxismo les ofrece la perfección en el campo político. El marxismo les ofrece, como modelo, una sociedad donde han desaparecido las contradicciones, es decir, donde ha desaparecido la explotación del hombre por el hombre. En esa sociedad los obreros ya no tienen que vender su fuerza de trabajo, porque el trabajo va a ser algo que va a beneficiar al conjunto de la sociedad y cada uno va a asumir esa responsabilidad con felicidad porque sabe que el fruto de su trabajo no va a servir para enriquecer a los propietarios de los instrumentos de producción, sino que va a enriquecer al conjunto de la sociedad. Esa va a ser la verdadera libertad, la verdadera solidaridad, bueno, la sociedad perfecta, el paraíso en la tierra. Y los intelectuales y los artistas se han comprado políticamente esa perfección que es la que buscan en el campo político y se han negado a ver la verdadera realidad del socialismo, la realidad de los campos de concentración, del exterminio de los disidentes, la imposición de una cultura única, de marco ideológico muy estrecho, y se han negado a ver la desaparición de las libertades en las relaciones humanas, en la relación frente al poder. Pues esa lectura fue para mí absolutamente fundamental, con la de otros escritores, algunos de ellos que habían venido del socialismo y habían renunciado al socialismo precisamente por su intolerancia y por su incompatibilidad con la libertad. Jean-François Revel, por ejemplo. Revel había sido socialista de joven, había militado en el Partido Socialista y luego fue apartándose del socialismo y empezó a reivindicar la democracia con un sesgo liberal. Los libros de Jean-François Revel, dicho sea de paso, uno de los escritores franceses que conocía mejor América Latina y que hablaba de una América Latina real y no del mito latinoamericano que en Francia, sobre todo desde el punto de vista político, había hecho estragos entre los intelectuales franceses. Fue, diríamos, la segunda etapa en mi vida ciudadana, de ciudadano, la reivindicación de la democracia formal. Y una tercera etapa fue la del liberalismo, el descubrimiento del pensamiento liberal, de la doctrina liberal, que coincidió con mi traslado de París a Londres, donde viví muchos años, los años precisamente en que el liberalismo se ponía en práctica a través de un partido conservador y de una dirigente conservadora como era la señora Thatcher. La señora Thatcher, sin embargo, no hizo una política conservadora, hizo una política profundamente liberal, y creo que quienes vivimos en Inglaterra en esos años y vimos la transformación de Gran Bretaña, de un país que se había ido como adormeciendo, languideciendo en una especie de conformismo que resultaba de la socialización con resguardo, por supuesto, de la libertad y de la democracia, pero un país que había llegado a aceptar realmente que el Estado, interviniendo de una manera muy sistemática en el campo económico, garantizaría una estabilidad y una seguridad al conjunto de la población, y el resultado de todo eso era una lenta decadencia
en que Gran Bretaña se iba hundiendo y se iba hundiendo y se iba letargando, y de pronto viene esa revolución, y creo que aquí sí vale la pena aplicar la palabra revolución que significó el gobierno de la señora Thatcher. Haber estado allá, haber vivido esos años, el despertar de Inglaterra, con un dirigente político que sacudió enteramente al país con sus reformas, reformas de corte liberal, convenciendo a una mayoría del electorado inglés que ese no era el camino, que el camino que Inglaterra había tomado era el camino de la decadencia, era el camino del conformismo, y reivindicar sobre todo la democracia como lo hizo el gobierno de la señora Thatcher, diciendo cómo es posible que tengamos complejos de inferioridad frente a un sistema que ha creado el Gulag, frente a un sistema que representa la revolución cultural, donde millones de chinos están muriendo por la cerrazón mental de un partido político que está sacrificando a buena parte de la población dentro de un modelo que es inoperante, inoperable en la realidad. ¿Por qué la democracia que tiene las sociedades más avanzadas, las que han reducido más la violencia en el mundo, pueden tener complejos de inferioridad frente a lo que representa una forma de despotismo que no tiene antecedentes en una historia que está marcada sobre todo por el despotismo? En fin, fue muy, muy interesante, fue muy exaltante y para mí enormemente instructivo vivir esa experiencia, la gran transformación del Reino Unido en los años que la señora Thatcher estuvo en el gobierno. Desde luego no todas las medidas que la señora Thatcher tomó, que era una conservadora en muchas cosas, a mí me merecían ese entusiasmo, pero en cierto campo, y en el campo en que ella aplicó el liberalismo de una manera sistemática y radical, a mí no solamente me entusiasmó, sino me llevó a leer mucho a los escritores liberales, a los pensadores liberales, y fue realmente descubrir las razones por las que podemos hablar de civilización, de progreso humano, de coexistencia en la diversidad, de la importancia fundamental de aceptar la posibilidad del error en las propias convicciones y por lo tanto la posibilidad de que nuestros adversarios estén en la verdad. Ese tipo de humildad que es, digamos, el resultado del principio fundamental, como dice Isaías Berlin, del pensamiento liberal, la tolerancia. La tolerancia frente a quien piensa distinto, la tolerancia frente a quien adora dioses distintos a los nuestros, de quien tiene una piel distinta, unas costumbres distintas, una lengua distinta. El principio de la civilización es un principio que nace de aceptar algo que está totalmente reñido con la gran tradición de la humanidad, que ha sido no la tolerancia, sino la intolerancia. El creer que hay verdades absolutas y que verdades absolutas justifican el que se extermine a quien no comparte esas verdades y defiende verdades diferentes a las nuestras. A mí me sedujo muchísimo Isaías Berlin por la elegancia de su prosa, la riqueza de su cultura, su gran amor a la literatura, a la historia, no solo a la economía. Pero si tengo que mencionar a un pensador liberal que creo me ha marcado y me sigue alimentando todavía en el campo ideológico, citaría a Popper, a Karl Popper. Yo leí la Sociedad Abierta y sus enemigos, también en estado de trance. Fue maravilloso, digamos, descubrir un libro que mostraba toda la trayectoria del despotismo, del totalitarismo, del autoritarismo, y que lo hacía arrancar del intelectual más importante de su época, hacía arrancar todo eso nada menos que de Platón, el filósofo más grande de su tiempo. Él había tratado de construir intelectualmente una sociedad perfecta. Y Popper nos decía, el intentar construir la sociedad perfecta es la fuente
de los peores estragos que ha padecido la humanidad, porque la sociedad nunca será perfecta, porque nosotros no somos iguales, somos distintos. Lo que a algunos exalta, a otros los deprime. Lo que a algunos les parece representar la verdad y la belleza, a otros les parece la mentira y les parece la fealdad y el horror. La igualdad debe ser un punto de partida, sin ninguna duda, la igualdad ante la ley, crear unas sociedades donde hay una igualdad de oportunidades en la partida, pero en la llegada es imposible. Tratar de que haya igualdad en la llegada, no solo en la partida, solo se consigue mediante una coerción tan espantosa como la que ejerció la Inquisición, por ejemplo, cuando la Inquisición dominaba la vida de las sociedades europeas, o el nazismo, o el fascismo, o el comunismo, que tienen un modelo de sociedad que quieren aplicar, y lo que no encaja, lo que desborda los límites que fija ese modelo, pues se eliminan y se exterminan mediante el calabozo, mediante el campo de concentración o mediante el tiro en la nuca. Creo que ese es probablemente el pensador de la libertad más importante del siglo XX. Yo creo que nadie ha descrito con la lucidez de dónde viene, de dónde arranca la tradición del despotismo y la locura de querer traer el paraíso a la tierra. Y al mismo tiempo, nadie ha mostrado mejor que Popper que la civilización está representada por sociedades donde se convive discrepando, donde la gran diversidad humana se gestiona de tal manera que las gentes coexistan entre sí sin entrematarse por pensar, por tener convicciones o modelos diferentes. Y él nos dice, eso es la democracia, la mediocre democracia que descorazona tanto a los amantes de la perfección, es sin embargo el sistema que nos permite coexistir sin entrematarnos y pensando distinto, y es un sistema que permite que los gobiernos, que siempre nos resultan mediocres, insuficientes para materializar nuestros anhelos, pues se vayan reemplazando mediante esa pacífica operación que es votar en unas elecciones que permitan esa renovación, y el principio de la libertad, sobre todo la libertad como algo indivisible, la libertad que tiene que manifestarse simultáneamente en el campo político, en el campo económico, en el campo cultural, en el campo social, en el campo individual, para ser realmente operativa y para significar verdaderamente un progreso. En fin, creo que las ideas de Popper son las ideas más enriquecedoras, más lúcidas en lo que es la defensa de la cultura democrática. Creo que me voy a quedar aquí con Popper porque me parece que me he pasado ya de la media hora que nos habíamos fijado, y abrir el diálogo aquí con mis compañeros de Prosenio y también con ustedes. Muchas gracias. Vamos lá, vamos fazendo. Bom, Mário terminou em 1979, então tem muito tempo aí de trajetória pela frente, mas vamos lá. Eu puedo hablar en portuñol, Mário, pode ser? Sí, puede ser. Es un portuñol terrible. Vamos lá. Pero una cuestión que en esta época estuve en Brasil, cuando estabas con Thatcher en Gran Bretaña, viniste para Brasil, para el interior de la Bahía. Entonces, de Thatcher hasta el Conselheiro, ¿está bien? Para reescribir o para reescribir, después de Euclides da Cunha, la saga de Canudos. Yo pregunté a Mário, pero quiero preguntar, ¿por qué reescribir Canudo, Mário? ¿De dónde vino esto? ¿Qué impacto tuvo? No solo Canudo, pero la trayectoria, la historia de Euclides da Cunha, y si tú en el fin tuviste una identificación con la trayectoria de Euclides da Cunha. Bueno, yo escribí La guerra del fin del mundo, la novela
inspirada en Canudos, porque leí Ocertoes, de Euclides da Cunha, que creo que es uno de los libros que a mí me ha marcado más, es uno de los libros que a mí me abrió los ojos sobre América Latina, sobre todo. Yo creo que es un libro fundamental para entender lo que es América Latina y quizá más todavía lo que no es América Latina. Creo que Euclides da Cunha escribió un libro sin proponerse para nada, ¿no? Que explica lo que es América Latina y lo que no es América Latina. Ustedes la historia de Euclides seguramente la conocen mejor que yo. Ustedes saben que era un republicano, iba a decir fanático, pero quizá cabe la palabra fanático. Creía en la república y estaba convencido, como todos los progresistas de su tiempo, que la república iba a ser la panacea para los problemas del Brasil, que con la república iba a llegar la justicia, iba a llegar la verdadera libertad. Y entonces, pues, todos estos republicanos idealistas no entendieron, no podían entender que se levantara contra la república la gente más pobre de Brasil, ¿no? Los campesinos del interior de Bahía, los pobres entre los pobres, ¿cómo se podían levantar contra una república que había venido para hacerles justicia, para darles realmente la comprensión y la posibilidad de salir de su pobreza y su marginalidad? Y como no entendieron, los intelectuales hicieron lo que hacen cuando no entienden las cosas, inventaron una teoría, ¿no? E inventaron una teoría completamente disparatada y mentirosa, pero que prendió profundamente en el Brasil moderno, en el Brasil urbano, en el Brasil civilizado, que esos campesinos que se levantaron en Bahía en realidad no eran ellos los que se levantaban, que ellos eran meros instrumentos de los latifundistas, de los monárquicos exiliados en Portugal, en Argentina, y que eran los instrumentos de Inglaterra en último caso, porque como Inglaterra había tenido una relación muy estrecha con la monarquía, pues era Inglaterra la que estaba detrás de Canudos. Y lo que es extraordinario es que esta fantasía prendió. Y Brasil se compró, el Brasil culto, el Brasil civilizado se compró este disparate y fue a Canudos, y eso lo cuenta maravillosamente Euclides da Cunha en Ocertoes, a luchar no contra el consejero, no contra los yagunzos, sino contra los latifundistas, contra los monárquicos y contra Inglaterra, ¿no? Él cuenta en Ocertoes esa cosa maravillosa que los soldados de Moreira César atacaban a los campesinos gritando: ¡muera Inglaterra! ¡Muera la monarquía! Y que los campesinos se enfrentaban a los soldados gritando: ¡vive el buen Jesús! ¿Ah? Unos luchaban contra el diablo y otros luchaban contra un fantasma. Y de esto resultaron pues cerca de 40,000 muertos. Y Euclides da Cunha hizo algo que no suelen hacer los intelectuales. Cuando vio los cadáveres allí, él dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Dónde están los monárquicos? ¿Dónde están los soldados ingleses? Estos son los pobres de los pobres. Creían que luchaban contra el diablo. Hay que entender esto. Y entonces pues escribió ese libro maravilloso para tratar de entender lo que nadie en su medio republicano había entendido, qué eran realmente esos yagunzos que estaban detrás del consejero. Y entonces él escribe este libro maravilloso, extraordinario, para tratar de comprender lo que nadie había comprendido y había resultado en esa matanza espantosa. Bueno, a mí leer esto fue algo extraordinario, porque yo digo, pero si esta es la historia de América Latina, eso que ocurrió en Canudos ha estado ocurriendo de un confín a otro de América Latina, en todos los países, con nombres distintos, con situaciones un poco distintas, pero esa imposibilidad de entenderse con el adversario, pues sí es la historia de América Latina, es la historia de las matanzas que han llenado la historia de América Latina. Y sentí esa necesidad, digamos, esa urgencia de escribir una novela sobre ese tema, a pesar de existir ya un libro tan importante como es Ocertoes, ¿no? Y tengo que decir que fue para mí una experiencia maravillosa. Los 3 años y pico que trabajé esa novela fue vivir realmente una aventura, entrar en una realidad que era muy distinta a la realidad
de la que yo venía, y sin embargo con grandes denominadores comunes. Creo que en ninguna de las novelas que he escrito yo he vivido con tanta intensidad, digamos, lo que fue la exploración del material, de la materia prima con la que trabajé, ¿no? Mário, eu vou falar em português, não quero agredir o idioma de Cervantes. Dos livros que mais me influenciou foi Conversas na Catedral. Para mim foi um livro extraordinário e foi uma revelação ler esse livro já há alguns anos. Eu era um garoto e aquilo foi para mim impressionante pela precocidade do livro. Quer dizer, como ele adianta tendências, como ele adianta a crítica à esquerda num momento tão tenro da sua idade e da própria crítica à esquerda na América Latina. Eu fico imaginando o que foi a luta do escritor consigo mesmo e com os seus companheiros para produzir aquele livro. Eu gosto porque me parece que hoje, vindo para o Brasil, me parece que a maior luta que se trava no campo da esquerda é reconhecer os seus fracassos, não é? Y el libro reconhece isso muito cedo, muito precocemente. Bueno, ese libro lo escribí yo porque, digamos, yo padecí con toda mi generación la dictadura de Odría. Y yo desde esa época pensaba en escribir algo alguna vez sobre lo que había sido esa dictadura. Yo no quería contar la historia de la dictadura, mi idea era mostrar cómo una dictadura como la de Odría se infiltraba en la vida privada de las gentes, cómo en actividades que parecían totalmente alejadas de la política, gravitaba la dictadura que estábamos padeciendo, en la vida familiar, por ejemplo, la relación de padres e hijos, en la vida profesional de las personas, cómo ser un ingeniero en esas condiciones de alguna manera lo convertía uno o en cómplice o en víctima de la dictadura. Esa fue mi idea cuando empecé a escribir Conversación en la Catedral. Y es una novela que creo me sacó todas las canas que tengo, porque el primer año trabajé prácticamente a ciegas, escribiendo episodios. Yo quería que apareciera como un fresco de la sociedad peruana, los sectores más humildes, los sectores más pudientes, pero no tenía cómo engarzar esos distintos episodios dentro de una estructura unitaria. Desde luego aproveché muchísimo lo que había sido mi experiencia en Cahuide, en el año que milité en el Partido Comunista. Visto a la distancia resultaba tan absurdo, ¿no es cierto? Nosotros veíamos el enemigo principal, no en Odría y en la dictadura militar, sino en los trotskistas. Los trotskistas eran 4. En San Marcos había 4 trotskistas y nosotros les teníamos gran envidia porque tenían un obrero. Nosotros no teníamos ningún obrero y claro, tener un obrero pues era importantísimo para un partido obrero como el Partido Comunista, ¿no? Pero era completamente ridículo porque desconfiábamos de los trotskistas, los vigilábamos, pensábamos que eran el enemigo principal, o sea, la mentalidad estalinista, ¿no es cierto?, se manifestaba de una manera tan evidente en esa, y en la inoperatividad total en la que trabajábamos. Precisamente por esa visión tan sectaria nos habíamos marginado tanto que, aunque arriesgábamos muchísimo siendo comunistas, éramos lo menos efectivos posibles en la lucha contra el odriísmo. Pues todo eso me sirvió mucho a mí para, digamos, esa parte política, esa crítica a la izquierda extrema que aparece en Conversación en la Catedral. Al mismo tiempo yo quería, digamos, que esa novela fuera una novela realista, pero que no fuera una novela en la que el realismo se entendiera como dejadez, como descuido de la forma. No, todo lo contrario, yo quería que hubiera una forma que fuera muy, digamos, creativa también y que al mismo tiempo fuera eficaz, que sirviera para impregnarle un gran poder de persuasión a la historia que contaba. En fin, me costó un enorme trabajo y creo que llegué al final de esa novela a sentirme
tan exhausto como no me he sentido nunca al finalizar un libro, ¿no? Una pregunta, Mario, sobre un libro reciente tuyo, que es un libro de ensayo, donde puedo te decir que me pareció un libro muy pesimista. Pesimista. Muy pesimista. Casi un libro melancólico sobre la cultura contemporánea, no sé si estás de acuerdo, Sí. que es La civilización del espectáculo. Es un libro de 6, 7 años atrás. ¿Mantienes tu posición sobre la espectacularización? ¿Y cuál es el impacto de esto sobre la democracia? Bueno, yo creo que, digamos, me parece que el libro sigue siendo válido. Quizá haya un cierto exceso en la descripción del fenómeno, la transformación de la cultura en una diversión, en un puro entretenimiento. Yo creo que es uno de los rasgos de la cultura de nuestro tiempo. Quizá exagerado un poco las tintas, pues eso tal vez podría ser, pero creo que el fenómeno se da. Digamos, la cultura en nuestro tiempo, por lo menos lo que sobrevive de ella, sobrevive porque se ha convertido en una forma de entretenimiento, de diversión, en un espectáculo. Creo que si se ve en algún campo de una manera muy evidente, eso es en el campo de la plástica. En la plástica, en nuestros días, es prácticamente imposible establecer ningún tipo de jerarquía y de valorización que no sea totalmente arbitraria y dependiente fundamentalmente de la capacidad espectacular que tiene una obra artística, una obra plástica. Pero en todos los campos yo creo que ese abaratamiento, esa frivolización de la cultura se ha dado. Y es muy interesante ver cómo hay pensadores, filósofos que lo celebran. Lipovetsky, por ejemplo. Lipovetsky es un caso muy interesante, es un hombre muy inteligente y que defiende enteramente el abaratamiento, la frivolización de la cultura, porque dice, por fin tenemos una cultura democrática, una cultura que llega a todo el mundo, se acabó la cultura de élite, de una minoría privilegiada, que sabía lo que era bello, sabía lo que era feo y lo imponía. No, ahora la cultura llega a todo el mundo y si la cultura se ha abaratado gracias a las grandes revoluciones audiovisuales, pues mejor. Ahora tenemos una cultura de la que todos compartimos. A mí esos argumentos no me convencen, porque creo que si la cultura se convierte en un espectáculo y en una diversión, pierde una razón de ser que ha tenido una importantísima función precisamente en la creación de la cultura de la libertad. El desarrollo del espíritu crítico. Yo creo que uno de los efectos de la cultura ha sido despertar en los seres humanos una actitud muy crítica frente al mundo tal como es, un descontento, un desasosiego con el mundo tal como es, el deseo de transformar ese mundo en algo distinto, en algo que se aproxime más a ese ideal que la cultura fijaba a través de ciertos valores, de ciertos logros estéticos, literarios. Creo que la cultura, a quienes frecuentaban la cultura, los dejaba siempre muy inconformes frente a la realidad, frente al mundo tal como es, y que esa inconformidad ha sido el gran motor del progreso, de la participación en la vida pública. Ahora, si la cultura se convierte en un mero entretenimiento, yo creo que el resultado puede ser un embotamiento de ese espíritu crítico, sobre todo una cultura que relega cada vez más a las ideas, a las palabras, y las reemplaza por imágenes. Yo creo que el efecto de las imágenes, aunque sea muy fuerte, es muy transitorio, a diferencia de lo que ocurre con las ideas. Y entonces el gran peligro desde el punto de vista de la democracia es que yo creo que un ciudadano que no es crítico, un ciudadano que no siente inconformidad frente al mundo tal como es un ciudadano que puede ser mucho más fácilmente manipulado por el poder o los poderes de este mundo, y un ciudadano que es manipulado es un ciudadano que puede perder la libertad muy fácilmente, ¿no?
É uma crítica muito parecida com a escola de Frankfurt, não? Sí, desde luego, porque yo creo que ella ha contribuido muchísimo a ese abaratamiento de la cultura, reivindicando, digamos, en nombre de un supuesto arte popular, pensamiento popular, una cultura más bien frívola y pasajera, ¿no? Podemos, vocês terem uma pergunta? Há muitas perguntas aqui sobre o Brasil, porque estamos num dia bastante significativo. Histórico, sim. Assim, bastante significativo. Aliás, aproveito aqui para, já que estamos num dia tão significativo para o Brasil, mencionar aqui a presença do nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a quem eu agradeço a presença. Certamente certamente tem uma grande parcela de responsabilidade por todo esse momento que nós estamos vivendo aí de positivo no Brasil. Se o senhor quiser, inclusive, fazer uma pergunta ao Mário, está à disposição. O senhor está à disposição. Vamos fazer uma... Tem um microfone aí? A minha pergunta, Mário, é muito simples. Você não vê uma aproximação entre esse barateamento da cultura e um certo barateamento da política? O espetáculo que o Brasil assistiu nas últimas semanas, a meu ver, é uma demonstração muito clara disso. Encenação, falta de sinceridade absoluta naquilo que nossos representantes expressavam.